Mi cuñada destruyó mi estanque de koi riendo mientras vertía lejía en el agua. Solo son peces dorados grandes, se burló, pero cuando llegó la policía su rostro se puso pálido. Parte 2. El agua del estanque seguía turbia, teñida con el rastro de la tragedia. Me quedé de pie junto al borde sin sentir realmente el frío de la mañana ni el leve temblor en mis manos. El recuento final había sido brutal: 7 muertos, incluido Emperor, 4 en estado crítico. Michael estaba a mi lado con el rostro endurecido por la rabia contenida. Me tendió la tableta con las fotos finales del veterinario. Un silencio se extendió entre nosotros mientras miraba las imágenes de cuerpos que habían sido arte viviente, ahora reducidos a meras pruebas de un crimen. Emperor había luchado por 36 horas antes de sucumbir. Las toxinas habían apagado su brillo dorado, dejándolo convertido en un reflejo pálido de lo que fue. Respiré hondo sintiendo el ardor en mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó Michael. Aunque los dos sabíamos la respuesta, negué con la cabeza. No. Mi voz salió ronca, casi desconocida para mí misma. Durante años había construido mi vida alrededor de este estanque, de estas criaturas extraordinarias que representaban generaciones de dedicación. Ahora todo estaba destruido, y no solo en el agua, también dentro de mí. El sonido de un auto acercándose me hizo levantar la mirada. James, mi hermano, bajó del coche con una expresión tensa, y por un segundo me pregunté si había venido a defenderla. Si de verdad pensaba justificar lo que Amanda había hecho. No tenía energía para otra pelea. Se detuvo a un par de metros de mí mirando el agua envenenada. Sus ojos recorrieron los restos de lo que había sido mi santuario. Su mandíbula se apretó y por primera vez vi algo parecido a remordimiento en él. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. No respondí. James pasó una mano por su rostro, visiblemente agotado. No hay excusa para esto, no sé qué decirte. Lo miré. No hay nada que puedas decir. Asintió lentamente como si esperara eso. Amanda está tratando de minimizarlo todo, continuó con voz tensa. Dice que no fue su intención causar tanto daño. Solté una risa seca. No fue su intención. ¿Quieres que te muestre los videos? Porque ahí se le ve bastante clara su intención. James cerró los ojos un segundo y luego me miró con seriedad. Me iré de la casa. No me lo esperaba. ¿Qué? Pediré el divorcio. Lo miré buscando señales de duda en su rostro, pero no las había, solo cansancio. No puedo seguir justificándola, Olivia. No, después de esto no supe qué responder. Parte de mí sentía una punzada de satisfacción, pero otra parte se preguntaba qué tanto daño había soportado. James, antes de llegar a este punto el silencio entre nosotros era extraño. Inc. No espero que me perdone, dijo al final, pero quiero que sepas que yo tampoco puedo perdonarme por no haber visto lo que ella era antes de que esto pasara. No dije nada, no podía. Michael me tocó el hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Tengo que hacer algo con eso, dije al final señalando el estanque. Si necesitas ayuda dime lo que haga falta, respondió James de inmediato. No sabía si estaba lista para aceptar su apoyo todavía, pero se quedó un momento más mirándome como si quisiera decir algo más, pero luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando del agua y supe que no podía seguir atrapada en este dolor. Tenía que empezar de nuevo. Pasé los siguientes días en un estado de automatismo. Coordin con Mika la limpieza del estanque. Hablé con los veterinarios para asegurarme de que los COI sobrevivientes tuvieran la mejor atención posible y revisé los documentos legales con mis abogados, todo mientras intentaba ignorar la sensación de vacío que me acompañaba a todas partes. Amanda estaba en silencio. No hubo disculpa, ni siquiera un intento de justificación. Después de nuestro último enfrentamiento supuse que estaba demasiado ocupado lidiando con su matrimonio derrumbándose y su reputación destrozada. Parte de mí esperaba sentir satisfacción por eso, pero lo único que sentía era cansancio. Fue en medio de esa rutina interminable que recibí un mensaje inesperado. Kenji Sato o Olivia-san, lamento mucho lo que ha pasado con tu estanque. Hablé con algunos criadores en Niigata y si decides reconstruir Aiko y esperando un nuevo hogar, ven a Japón cuando estés lista. Me detuve, el teléfono aún en la mano. No había hablado con Kenji desde que dejé Tokio. Él era uno de los criadores más respetados en Japón y aunque siempre habíamos mantenido una relación profesional, había una calidez en sus palabras que traspasaba la pantalla. Estaba lista para eso. No respondí de inmediato, pero esa noche mientras miraba el reflejo de la luna en el agua contaminada de mi estanque supe la respuesta. 2 días después aterrizaba en Niigata. Kenji me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa tranquila. Bienvenida de nuevo, Olivia. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez en días que alguien me miraba sin lástima ni rabia. Él no mencionó el incidente de inmediato. En lugar de eso me llevó a los cría de su familia, donde cientos de COI nadaban en aguas cristalinas brillando como pequeñas joyas vivas. Me quedé junto al borde de un estanque observando a un koaku deslizarse bajo la superficie con elegancia. Siempre creí que los koi
Podían sobrevivir a cualquier cosa, murmuréis. Puedo empezar de nuevo. Kenji se arrodilló junto al agua y metió la mano suavemente dejando que un koi curioso rozara sus dedos. Los kois son resilientes, Olivia, pero más importante aún tú lo eres. Sentí el ardor en mis ojos. Otra vez él se puso de pie y me miró con esa calma que siempre me había intrigado. Déjame ayudarte a reconstruir. No respondí de inmediato, solo miré el agua y por primera vez en semanas me permití imaginar un futuro en el que mi estanque volviera a llenarse de vida y supe que aceptaría su oferta. El estanque estaba más vacío de lo que nunca lo había visto. El agua se había limpiado casi por completo, los niveles de químicos se habían estabilizado y Michael había trabajado incansablemente para asegurar que el ecosistema pudiera sostener nueva vida, pero aún así la ausencia se sentía como un peso sobre mi pecho. Me arrodillé junto al borde y pasé la mano sobre la superficie sin tocarla. En otro tiempo este lugar había sido mi santuario, un reflejo del esfuerzo y la dedicación de toda mi vida. Ahora lo miraba con una sensación de distancia, como si ya no me perteneciera. Michael se acercó y se sentó a mi lado mirando el agua en silencio. Estuve hablando con algunos criadores, dijo después de un rato. Muchos quieren ayudar, ofrecieron donaciones, asistencia hasta COI de linajes puros para que puedas empezar de nuevo. Asentí, pero no respondí de inmediato. No sé si puedo hacerlo otra vez. Michael giró la cabeza hacia mí sorprendido, como que no. Respiré hondo. No es solo el estanque, Michael, es todo lo que pasó, todo lo que significa volver a empezar. Michael guardó silencio por un momento y luego suspiró. Olivia, si alguien puede hacer esto eres tú. Quise creerle, quise sentir esa confianza en mí misma otra vez, pero algo dentro de mí seguía roto. Las semanas habían pasado y Amanda se había desvanecido de la esfera pública. No había dado ninguna declaración, no había intentado limpiar su imagen, simplemente había desaparecido. Pero James no lo vi en la entrada de la propiedad una tarde. Parado junto a su auto, dudando antes de tocar la puerta. Salí antes de que lo hiciera. ¿Qué quieres?, pregunté con más dureza de la que pretendía. James suspiró y metió las manos en los bolsillos. Quiero hablar contigo. No lo invité a entrar, pero tampoco lo detuve cuando caminó hacia mí. No he sabido nada de Amanda, dije sin rodeos. James negó con la cabeza. No está bien, perdió todo y no es que esté defendiéndola, pero creo que ni siquiera ella esperaba esto. Lo miré sin expresión. Ella tomó una decisión y destruyó todo lo que yo había construido, los dijo con un susurro. Por un momento vi la culpa en sus ojos. Debería haber visto las señales antes, debería haber intervenido. Mi instinto fue decirle que era demasiado tarde para eso, pero la verdad era que no estaba lista para pelear más, estaba agotada. James, no sé si puedo perdonarte. No apartó la mirada. No te culpo por eso. El viento sopló entre nosotros trayendo consigo el sonido del agua en movimiento. Voy a intentar reconstruir, dije finalmente, y por primera vez las palabras no me pesaron tanto. James asintió. Si necesitas algo, lo que sea. No respondí, pero por primera vez en mucho tiempo lo consideré. Esa noche, cuando me quedé sola junto al estanque, sostuve en mis manos el primer COI nuevo que había llegado a la propiedad. Su piel era blanca y roja, un joven koaku que se retorcía suavemente en mis manos. Sentí su vida, su calidez, y sentí miedo porque sabía que si le daba un nombre, si le daba un lugar en mi corazón, significaba que estaba dispuesta a seguir adelante, y aún no estaba segura de si podía hacerlo. Los papeles estaban sobre la mesa, alineados con una precisión que debería haberme dado una sensación de control, pero en lugar de eso lo único que sentía era agotamiento. Las hojas detallaban el caso contra Amanda, los cargos de destrucción de propiedad, el cálculo de daños y la estimación de cuánto costaría reconstruir el estanque y recuperar lo que se había perdido. La cifra era alta, millones, lo suficiente como para destrozarla económicamente, pero por alguna razón no me sentía satisfecha. Michael estaba al otro lado de la mesa con los brazos cruzados observando mi expresión. Podemos llevar esto hasta el final, dijo. Tenemos todas las pruebas. Sabía que lo decía porque quería justicia para mí, porque él había estado allí desde el principio y había visto todo lo que Amanda había hecho, pero algo dentro de mí seguía dudando, y después que pregunté en voz baja, Michael frunció el ceño. Después ella paga por lo que hizo. No respondí. La idea de verla arruinada, de hacerle sentir la misma desesperación que yo había sentido, debería haber sido suficiente, pero cuando pensaba en pasar los próximos meses, tal vez años, en tribunales peleando por cada detalle, sentía un peso en el pecho. Yo no quería gastar más de mi vida en ella. Esa noche me senté junto al estanque vacío abrazando mis propias dudas. Había pasado tanto tiempo enfocada en la rabia, en la pérdida, que no había pensado en lo que venía después. Kenji me encontró así. ¿Por qué tienes esa cara?, preguntó sentándose a mi lado. Sonreí sin humor. Estoy atrapada en este lío legal con Amanda. Kenji asintió lentamente. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Me quedé en silencio. Era una pregunta
Simple, directa, pero me di cuenta de que no tenía una respuesta. Quería justicia, quería recuperar mi estanque, pero más que nada quería dejar todo esto atrás. Miré el agua estancada frente a mí y exhalé: no quiero pasar el resto de mi vida peleando con ella. Kenji no pareció sorprendido entonces. No lo hagas, lo miré. así de fácil. Él se encogió de hombros. Si el problema es que perdiste algo valioso, la verdadera justicia sería reconstruirlo, no destruir a Amanda. Me quedé en silencio sintiendo el peso de sus palabras. Quizás tenía razón y quizás ya era hora de dejar de pelear con él. Pasado a la mañana siguiente marqué el número de Ham. Necesito hablar con Amanda. Hubo un silencio incómodo en la línea. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sí, él suspiró. Está en un departamento alquilado, no le queda mucho dinero. Si de verdad quieres verla, iré contigo. No respondí. Quiero hablar con ella. A solas no estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero tenía que hacerlo. Amanda abrió la puerta y su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en cuestión de segundos. ¿Qué estás haciendo aquí? Me tomé un momento para observarla. Se veía diferente, más delgada, con el cabello recogido, sin esfuerzo, pero sin el brillo de quien aún siente que domina el mundo. Quiero hablar contigo, dije. Si vienes a reclamar dinero, no es sobre el dinero. Eso pareció desconcertarla. Se quedó en la puerta por unos segundos como si no supiera si debía dejarme pasar o cerrarme la puerta en la cara. Finalmente se hizo a un lado. El departamento era pequeño y estaba desordenado, nada de bolsos de diseñador ni muebles de lujo, un contraste abrumador con la Amanda que yo conocía. Me senté en el sofá y ella hizo lo mismo, cruzándose de brazos. Dime lo que quieres, dijo con impaciencia. La observé con cuidado. Quiero saber si entiendes lo que hiciste. Se rió sin humor. ¿Vienes a darme una lección de moral? No, dije con calma, solo quiero una respuesta sincera. Ella apartó la mirada, sus labios presionados en una línea tensa. No pensé que fuera un gran problema, murmuró. ¿De verdad?, pregunté incrédula. Después de ver la reacción de la policía, después de ver cómo James te dejó, ella apretó la mandíbula. No pensé que terminaría así. ¿Y cómo pensaste que terminaría, Amanda?, dije con voz baja pero firme. Destruiste algo que significaba todo para mí y lo hiciste porque no respondió. Porque querías demostrar que podías, porque querías herirme. Amanda se pasó una mano por la cara. Tú siempre tenías todo, dijo con amargura: el respeto de la gente, el reconocimiento, tu propio negocio, todo eso sin siquiera esforzarte en ser la persona perfecta que todos querían que fueras. La miré sorprendida. ¿Eso crees? Ella soltó una risa áspera. No tienes idea de lo que es vivir siendo comparada con alguien como tú. Por un momento no supe qué decir. Había pasado años viéndola como una amenaza, como una mujer cruel y frívola que solo quería hacerme la vida imposible, pero en ese momento frente a mí vi algo más. Vi a alguien que había vivido consumida por su propia inseguridad. No justificaba lo que había hecho, nunca lo haría, pero lo entendía. Amanda me miró esperando que yo hablara, que la atacara, que terminara de destruir lo poco que le quedaba, pero en lugar de eso me levanté. No puedo cambiar lo que hiciste y no creo que puedas arreglarlo. Su expresión se endureció, pero no me detuvo. Cuando caminé hacia la puerta me detuve en el umbral y hablé sin mirarla: pero espero que algún día entiendas que nada de esto te hizo ganar. Salí sin esperar respuesta por primera vez en mucho tiempo. Me sentí en paz. El sol de la tarde caía suavemente sobre el estanque vacío. Cuando James llegó no había hablado con él desde mi encuentro con Amanda, y aunque mi intención no era distanciarme, algo en mí seguía resistiéndose a una reconciliación fácil. No sabía si vendrías, dije mientras él se acercaba. Tampoco yo, admitió metiendo las manos en los bolsillos. Nos quedamos en silencio unos segundos mirando el agua. Amanda y yo finalizamos el divorcio esta semana, dijo al fin. No respondí de inmediato. ¿Cómo te sientes? James soltó una risa corta, aliviado, supongo cansado. Miré su perfil y por primera vez en mucho tiempo no vi al hermano que siempre intentaba minimizar las cosas. Vi a alguien que había perdido mucho y que de algún modo también estaba reconstruyendo. Fui a verla, dije. Él giró la cabeza sorprendido porque me encogí de hombros. Necesitaba entender. James asintió lentamente. Lo hiciste. Pensé en la amargura en los ojos de Amanda, en su resentimiento, en la forma en que había intentado convertir su inseguridad en mi culpa. Sí. James exhaló y se apoyó contra la veranda del estanque. Nunca la vi realmente, no como era de verdad. No querías verla, dije sin dureza, solo con la certeza de alguien que lo había entendido demasiado tarde. No. El viento movió las hojas de los árboles y por primera vez en mucho tiempo el silencio entre nosotros no se sintió tenso. Quiero que veas a mis hijos, dijo de repente. Me giré hacia él sorprendida. Que te lo dije antes. Si quieres, si estás lista, quiero que los conozcas de verdad. Sin Amanda entre nosotros. Por un instante pensé en todo lo que me había retenido antes: la distancia, el resentimiento, la sensación de que él siempre la había elegido a ella antes que a mí, pero ahora Amanda ya no
Estaba y por primera vez la elección era solo nuestra. Respiré hondo y miré el reflejo del cielo en el agua. Me gustaría eso. La sonrisa de James fue sincera. Entonces ven, este domingo por primera vez en años sentí que la familia que había creído perdida aún estaba ahí y que quizás al igual que el estanque podía renacer. El domingo llegué a la casa de James con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, pero tampoco era calma. Era una mezcla de expectativa e incertidumbre, una sensación que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. James abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Me alegra que viniera, a sentir y respiré hondo antes de entrar. Los niños estaban en la sala jugando con bloques de colores. Eran más pequeños de lo que recordaba y me sorprendió lo mucho que se parecían a él. Uno de ellos, el mayor, me miró con curiosidad. ¿Tú eres Olivia? Su pregunta me tomó por sorpresa. Sí, papá dice que tienes peces mágicos. Sonreí sintiendo una calidez inesperada en el pecho. No son mágicos, pero casi. El niño pareció pensar en mi respuesta y luego asintió como si aceptara mi explicación. James me lanzó una mirada divertida. Creo que acabas de ganarte su aprobación. Nos sentamos a almorzar y por primera vez en años sentí que pertenecía. No hubo tensión ni viejas heridas abriéndose en medio de la conversación, solo risas, anécdotas y la sensación de que de algún modo habíamos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Cuando me despedí, James me abrazó con fuerza. Gracias por venir, asentí. Gracias por invitarme. De camino a casa sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No estaba del todo curada, pero por primera vez sentí que podía estarlo. Esa noche Kenji me llamó. ¿Cómo te fue? Me dejé caer en el sofá con una sonrisa cansada. Bien. Mejor de lo que esperaba. Hubo un silencio en la línea, pero no fue incómodo. Olivia. Kenji dudó un segundo antes de continuar. La próxima semana hay un evento especial en Japón, un torneo de koi en Kioto. ¿Te gustaría venir? Mi primer instinto fue rechazarlo, no porque no quisiera, sino porque la idea de dejar todo lo que estaba construyendo aquí me hacía dudar, pero entonces recordé lo que él me había dicho antes. Quizás es hora de permitirte algo más. Voy a pensarlo, respondí, que pareció sonreír al otro lado de la línea. Está bien, pero espero que digas que sí. Cuando colgué me quedé mirando el estanque vacío desde la ventana. Quizás era hora de hacer algo por mí y quizás, solo quizás, la respuesta era Japón. El agua del estanque reflejaba la luz del amanecer con un tono dorado, como si el sol mismo hubiera decidido sumergirse en él. Michael estaba junto a mí con los brazos cruzados, observando en silencio el primer grupo de koi que finalmente volvía a casa. Habían pasado meses desde la tragedia, pero por primera vez el estanque no se sentía vacío. Los peces se deslizaban bajo la superficie con elegancia, sus colores vibrantes iluminando el agua cristalina entre ellos. Uno en particular llamaba mi atención, un koaku de escamas blancas y rojas con una mancha roja en la cabeza que le daba un aire majestuoso. No era emperor, nadie podría reemplazarlo, pero este koi era el símbolo de un nuevo comienzo. ¿Ya elegiste un nombre?, preguntó Michael. Respiré hondo. Ope. Michael sonrió. Es perfecto. Me arrodilló junto al borde del estanque y extendí la mano. Ope nadó hacia mí sin dudarlo, rozando mis dedos con confianza. No había miedo en él, no había dolor, solo el impulso de seguir adelante. El día de la inauguración del estanque fue más grande de lo que había imaginado. Criadores de koi, amigos y miembros de la Asociación Norteamericana de Koi llegaron de todas partes para presenciar el renacimiento de lo que una vez fue mi orgullo. James llegó con los niños y por primera vez en mucho tiempo lo vi relajado. Este lugar es increíble, dijo mientras su hijo mayor se acercaba al estanque con fascinación. Ahora que tienes peces nuevos, ¿puedo tener uno?, preguntó el niño mirando a Ope con hombro. Me reí. Tal vez cuando seas un poco mayor. Kenji también estaba allí. No había mencionado nada sobre su invitación a Japón desde nuestra última conversación, pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la multitud, supe que la pregunta seguía en el aire. Cuando la ceremonia terminó, él se acercó. Es hermoso, dijo mirando el estanque con admiración. Lo es, respondí, y esta vez lo sentí de verdad. Kenji se giró hacia mí con una sonrisa suave. Ya tomaste una decisión. Me quedé en silencio un momento. Miré a Ope nadando con determinación en su nuevo hogar y entonces lo supe. Sí. Kenji alzó una ceja esperando mi respuesta. Sonreí. Voy a Japón. El sol de la tarde iluminaba la superficie del estanque donde Ope nadaba con movimientos elegantes, acostumbrándose cada vez más a su nuevo hogar. Me arrodilla junto al agua observándolo, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y nostalgia. El estanque había renacido, yo también, pero algo dentro de mí seguía inquieto. El correo con la oferta de expansión internacional llevaba días sin abrirse en mi bandeja de entrada. Los inversores querían financiar un nuevo criadero de koi en América del Norte bajo mi dirección. Era la oportunidad que muchos en mi industria soñaran con tener, pero en lugar de emoción lo único que sentía era duda. Michael se acercó y se agachó junto a mí mirando él
Agua, te conozco Olivia, sé que algo te preocupa, suspiré. Recibí una oferta para expandir mis negocios. Michael no pareció sorprendido. ¿Y qué problema hay? Es una gran oportunidad. Me mordí el labio, no sé si quiero tomarla. Él frunció el ceño. Porque por primera vez en mi vida no estaba segura de querer seguir exactamente el mismo camino, porque algo dentro de mí me decía que el futuro que había planeado durante años ya no era suficiente, porque había otra opción. Kenji me invitó a Japón, dije finalmente. Michael asintió lentamente. ¿Para otro torneo? ¿Para algo más? Él me miró con atención, como si finalmente entendiera lo que realmente me preocupaba. ¿Y qué quieres hacer? Cerré los ojos por un momento sintiendo la brisa mover suavemente mi cabello. No lo sé, pero en el fondo sí lo sabía. Michael sonrió con calma. Creo que sí lo sabes, solo necesitas admitirlo. Me reí sin humor. No es tan fácil. Porque no, porque toda mi vida había girado en torno a este lugar, porque siempre había sabido exactamente qué quería y cómo lograrlo, pero ahora por primera vez sentía que tal vez había algo más esperándome. Michael se puso de pie y me dio una palmada en el hombro. No importa que decidas, sé que harás lo correcto. Se alejó dejándome sola con mis pensamientos. Observé a Ope nadar libremente en el agua clara, sin miedo, sin dudas, y de repente lo entendí. Yo también quería sentirme así. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí la conversación con Kenji. Acepto la invitación. Presioné enviar antes de darme tiempo para arrepentirme. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, era emoción. Por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo algo nuevo y estaba lista. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero para mí todo sonaba amortiguado, como si estuviera dentro de una burbuja. Sostenía mi pasaporte con firmeza, mirando la pantalla de embarque, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había viajado muchas veces a Japón, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba solo por trabajo. Michael estaba junto a mí con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura de esto? Respiré hondo antes de responder. Sí, esta vez lo estoy. Michael asintió lentamente, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la fila de embarque dijo con una media sonrisa: ¿y qué pasa con Kenji? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué pasa con él? Michael se encogió de hombros con diversión. Creo que sabes exactamente a qué me refiero. Rodé los ojos, pero no respondí, porque en el fondo sabía que él tenía razón. La voz en los altavoces anunció el embarque de mi vuelo. Era el momento. Miré a Michael una última vez y luego me giré. Iré para caminar hacia la puerta de embarque. Esta vez no había miedo, solo la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Llegué a Kioto con el aire fresco de la mañana envolviéndome, llenando mis pulmones con algo que se sentía como libertad. Kenji me esperaba en el aeropuerto, de pie, con su postura tranquila de siempre. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Bienvenida de nuevo, Olivia, y algo dentro de mí se calentó con esas palabras. La ceremonia de los koi se llevaba a cabo en un templo antiguo rodeado de un estanque sagrado donde generaciones de CR habían soltado sus peces en un ritual de renovación y esperanza. El agua reflejaba las linternas de papel que flotaban sobre la superficie, iluminando el ambiente con una luz cálida y dorada. Kenji caminaba a mi lado mientras nos acercábamos al borde del estanque. Este lugar es especial, dijo con voz serena. Aquí cada koi que es liberado representa un nuevo comienzo. Un monje me entregó un joven koi con sumo cuidado. Sus escamas eran blancas con marcas rojas brillantes. Ope lo sostuve entre mis manos y sentí su pequeño cuerpo moverse suavemente. No sentí miedo esta vez, no sentí dolor, solo paz. Me arrodilló junto al estanque y con delicadeza sumergí mis manos en el agua, dejando que Ope se acostumbrara a su nuevo hogar. Por un instante el koi se quedó quieto y luego, con un movimiento firme de su cola, nadó hacia adelante, perdiéndose en la inmensidad del estanque. Lo observé hasta que desapareció, sintiendo algo dentro de mí liberarse con él. Kenji se quedó a mi lado en silencio, dándome espacio para procesarlo. Después de un rato su voz rompió la calma y ahora me giré hacia él y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente qué responder. Ahora sigo adelante. La brisa movió suavemente el agua y cuando Kenji sonrió vi en sus ojos algo nuevo, algo que quizás siempre había estado allí, algo que estaba lista para aceptar. El tren bala avanzaba con suavidad por el paisaje japonés, dejando atrás las montañas cubiertas de niebla y los pequeños pueblos que parecían salidos de una pintura. A través de la ventana observaba los campos de arroz reflejando el cielo azul, sintiendo una calma que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. No tenía prisa, no tenía un peso en el pecho. Por primera vez en años sentía que estaba exactamente donde debía estar. Kenji estaba sentado a mi lado con la mirada fija en su taza de té aún caliente. Su postura era la misma de siempre, tranquila y relajada, pero había algo diferente en la forma en que me miraba. Cuando pensaba que no lo notaba, respiró hondo y finalmente rompió el silencio. Se
siente extraño verte así. Me giré hacia él con curiosidad, así como Kenji deslizó los dedos sobre la cerámica de la taza como si eligiera sus palabras con cuidado, más su respuesta me tomó por sorpresa. No lo era antes. Él levantó la mirada y sostuvo la mía con intensidad. No, antes estabas atrapada en algo que no podía soltar. El tren entró en un túnel sumiden de pequeño espacio. Kenji dejó su taza a un lado y se inclinó ligeramente hacia mí. Siempre te he admirado, Olivia. Su voz era baja pero firme. Tu determinación, tu pasión, pero también vi cómo te cerrabas a todo lo demás. Tragué en seco. Kenji él negó con la cabeza como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. Siempre esperé que encontraras el momento de mirar más allá del estanque, de darte cuenta de que hay más en la vida que el pasado. El tren salió del túnel inundando el vagón con la luz del sol. Kenji suspiró y pasó una mano por su nuca como si estuviera peleando consigo mismo. No quiero seguir esperando. Mi corazón latía más rápido ahora, esperando que él me miró fijamente sin dudar. A ti. El tren comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la estación. Afuera el paisaje de Kyoto se desplegaba en tonos dorados y verdes, pero yo solo podía concentrarme en la intensidad en sus ojos. Kenji nunca había sido de muchas palabras, siempre hablaba con gestos, con silencios, con miradas, pero esta vez me había dicho todo. Sentí mis labios entreabrirse buscando una respuesta que aún no tenía. Kenji pareció notar mi confusión y sonrió suavemente. No tienes que decir nada ahora, susurró, solo quería que lo supieras. El altavoz del tren anunció nuestra llegada. La estación se desplegaba frente a nosotros con decenas de pasajeros preparando para bajar, pero yo no estaba lista para moverme todavía, porque aunque no lo había dicho en voz alta, en el fondo yo ya sabía la respuesta. La habitación del Ryan estaba en silencio, iluminada solo por la tenue luz de las linternas. En el jardín exterior afuera, el sonido del agua fluyendo por un pequeño arroyo llenaba el aire con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino en mi mente. Llevaba horas dándole vueltas a las palabras de Kenji. No quiero seguir esperando a ti. Desde que bajamos del tren no habíamos hablado del tema. Kenji había sido el mismo de siempre, educado, atento, dándome espacio como si de verdad no esperara una respuesta inmediata, pero yo la tenía, siempre la había tenido. Me senté en el futón abrazando mis rodillas. Pensé en los últimos años, en cómo había encerrado mi vida en el estanque, en mi esquí, en mi trabajo. Pensé en cómo Kenji había estado ahí paciente, esperando sin presionarme, y pensé en lo fácil que se sentía estar con él. Lo entendí de golpe. No era que el amor me hubiera encontrado de repente, es que siempre había estado allí esperando. Mi corazón latía con fuerza cuando me levanté y puerta de madera. Kenji estaba en el jardín de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando el reflejo de la luna en el agua. Respiré hondo y me acerqué. Kenji, él se giró lentamente y cuando sus ojos encontraron los míos supe que él también lo sentía. No esperé más, di un paso adelante y lo besé. Kenji tardó un segundo en reaccionar, pero cuando lo hizo fue como si todo lo que había contenido por años finalmente se liberara. Sus manos me rodearon la cintura acercándome más a él y su boca se movió sobre la mía con una mezcla, la de urgencia y ternura. El sonido del agua, el aroma del incienso, la brisa nocturna, todo desapareció. Solo existíamos él y yo. Cuando nos separamos su respiración estaba agitada y la mía también. Me miró con intensidad como si quisiera asegurarse de que esto era real. ¿Estás segura?, susurró. Sonreí acariciando suavemente su rostro. Siempre lo he estado, solo no quería verlo. Kenji deslizó sus dedos por mi mejilla bajando hasta mi cuello, provocando un escalofrío en mi piel. Entonces no me hagas esperar más. Esa noche, entre sábanas de seda y susurros en la penumbra, nos dejamos llevar por lo que siempre había estado ahí, y por primera vez en mi vida no tuve miedo de sentir. El viento soplaba suavemente sobre el jardín haciendo que las hojas del cerezo se mearan con gracia, proyectando sombras danzantes sobre la superficie del estanque. Ope nadaba con tranquilidad entre otros koi, su cuerpo blanco y rojo brillando bajo el sol de la mañana. Observé el agua en calma desde la terraza de mi nuevo hogar en Japón, sosteniendo una taza de té caliente entre mis manos. Había pasado un año desde que decidí venir aquí, un año desde que dejé atrás la seguridad de lo conocido para descubrir algo nuevo. Desde entonces mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. El negocio de los koi en América del Norte había seguido creciendo bajo la supervisión de Michael, quien ahora dirigía la empresa con más pasión que nunca. Manteníamos contacto constante y cada vez que hablábamos podía escuchar en su voz lo bien que todo iba. No me arrepentía de haberle confiado mi legado, porque yo había encontrado uno nuevo aquí. Amanda, por otro lado, había desaparecido de la vida pública después del divorcio. Dejó la ciudad y, según James, se había instalado en una casa modesta en un pueblo costero. Habíamos cortado todo contacto y estaba bien así. No había victoria
en su caída ni satisfacción en su sufrimiento, solo la certeza de que algunas historias deben cerrarse para siempre. James y yo en cambio habíamos recuperado nuestra relación. Él visitó Japón con los niños hace unos meses y verlos correr junto a los estanques de los templos maravillados con los koi. Fue una de las cosas más hermosas que había presenciado. Finalmente éramos familia de nuevo. Unos pasos ligeros detrás de mí me sacaron de mis pensamientos. No deberías perderte en la nostalgia tan temprano, dijo Kenji con su voz tranquila y familiar. Sonreí antes de girarme para verlo. Él se veía relajado, con el cabello despeinado por la brisa y una taza de café en la mano. Se sentó a mi lado sin decir nada más, simplemente disfrutando de la paz del momento. No necesitábamos hablar, él entendía lo que significaba esto para mí, para nosotros. Kenji y yo habíamos construido algo más fuerte que una simple atracción pasajera. Habíamos aprendido a compartir nuestras vidas con paciencia, con respeto, con la certeza de que este amor no necesitaba prisa. Ope está creciendo bien, comentó él observando el estanque. Sí, asentí, igual que nosotros. Kenji giró la cabeza y me miró con esos ojos oscuros llenos de calidez. Luego, con una sonrisa suave, tomó mi mano. Me incliné ligeramente sobre su hombro, cerrando los ojos por un instante. Había pasado años creyendo que solo encontraría plenitud entre mis koi, pero ahora entendía que la felicidad estaba en el agua que fluye, en los cambios que no podemos controlar, en la decisión de seguir adelante sin miedo. Y por primera vez en mi vida no solo protegía lo que era mío, lo compartía con alguien que también era parte de él. Y así termina la historia de Olivia, una mujer que encontró su verdadero camino al dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas posibilidades. A veces la vida nos empuja a cambiar de rumbo, y aunque el miedo puede intentar detenernos, solo al soltar lo que nos ata podemos descubrir lo que realmente nos espera. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir. Nos vemos en la próxima.